unas introducciones antes de hablar del sistema piramidal. Tenemos que saber que el sistema de movimiento del cuerpo se divide en dos tipos, ¿okay? Un sistema voluntario y un sistema involuntario, ¿verdad? Vamos a ver acá, voluntario e involuntario. El voluntario lo conocemos como somático y el involuntario lo conocemos como autonómico. ¿Es autónomo? El sistema nervioso autonómico tiene tres puntas de lanza. O sea, está conformado por tres sistemas. El sistema simpático, el parasimpático y el mientérico. El plexo mientérico. Vamos a ver eso en el sistema digestivo más adelante. Plexo de Auerbach, plexo de Menzel, sobre todo el de Auerbach. ¿Okay? Y en el sistema voluntario vamos a tener los tractos, sistematizarlo de diferentes maneras. Podemos dividirlo, por ejemplo, en motoneuronas superiores, motoneuronas inferiores. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las motoneuronas superiores están a nivel del cerebro y las motoneuronas inferiores están a nivel de la médula espinal. Ustedes deben recordar en su médula espinal que tenemos dos asas posteriores y dos asas anteriores, ¿verdad? Entonces, este sistema está dividido en un sistema sensitivo y un sistema motor. El sistema motor está en la parte anterior de la médula espinal y el sistema sensitivo está en la parte posterior. Todo el sistema sensitivo suele entrar por acá y todo el sistema motor suele salir desde acá. ¿Bien? Entonces, las motoneuronas inferiores se encuentran a este nivel. Acá están las motoneuronas inferiores. Y las motoneuronas superiores se encuentran en los niveles centrales. ¿Okay? Ahora, en el caso de las motoneuronas superiores, tenemos algunos sistemas. Tenemos, por ejemplo, el tracto córtico espinal, que es parte del sistema piramidal, que vamos a tratar de empezar un poco ahora. Pero también tenemos otros tractos que son córtico nucleares. ¿Cuál es la diferencia entre el tracto córtico espinal y el tracto córtico nuclear? ¿Alguien sabe? Bueno, córtico espinal son neuronas que van de la corteza cerebral hacia la médula espinal, donde están mis motoneuronas inferiores. Y los tractos córtico-nucleares son aquellos que van de la corteza hacia los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. El tronco encefálico consta de tres porciones. Imagino que las conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son las porciones del tronco encefálico? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Exactamente. Entonces, estos núcleos están a cualquiera de los tres niveles. Y hay líneas que van de la corteza hacia el núcleo y que regulan a veces la actividad de los pares craneales. Los pares craneales tienen sus núcleos en los diferentes niveles del mesencéfalo, o de la protuberancia, o de la médula oblongada, del bulbo raquídeo. Por ejemplo, se me ocurre el núcleo del tercer paracraneal, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el núcleo del tercer paracraneal?
¿Cuál es el tercer parte? El oculomotor. Oculomotor. ¿Dónde está ese núcleo? ¿Motor sensitivo o mixto? Motor. Motor. ¿Dónde está ubicado? Paraventricular, ¿cómo se llama el hipotálamo? No, el sub. No. Eso lo hemos hecho. Está en el mesencéfalo, sí. ¿Sí? ¿En dónde está en el tronco encefálico? Pensé que me estaba preguntando dónde está, qué núcleo está. ¿Dónde está el núcleo ubicado anatómicamente? A ver. Es un nervio voluntario o involuntario. Esos músculos que controlan son voluntarios o involuntarios. Voluntarios. Y yo controlo hacia dónde voy a orientar mi mirada, ¿verdad? Este braquial es un motor ocular común. Entonces, eso, por ejemplo, tiene una inervación córtico-nuclear de la corteza, regula la actividad del núcleo para los movimientos de los ojos. Okay. Ese es un sistema que funcionalmente es parecido al tracto córtico espinal, que es voluntario. Funcionalmente, sin embargo, anatómicamente es distinto. Pero en la literatura van a encontrar de que por ser funcionalmente igual, es considerado parte del sistema piramidal. Solo por eso. Pero en otra literatura van a encontrar que no corresponde al sistema piramidal. Vamos a ver por qué. A ver si le podemos encontrar un sentido a eso. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar entonces acerca del tracto córtico-espinal. Vamos a olvidarnos de los córtico-nucleares, vamos a olvidarnos de los tractos, por ejemplo, que son vestíbulo-espinales, tectoespinales, rubroespinales, ponto-reticuloespinales, ponto-meduloespinales. Eso vamos a dejarlo para la siguiente sesión. Vamos a hablar ahora de esta parte del tracto córtico-espinal. Si vamos a ubicarnos primero, vamos a hablar del tracto córtico-espinal en la corteza cerebral. ¿Sí? Lo que estamos buscando es una visión lateral de la corteza cerebral. Nosotros vamos a tener en la corteza cerebral tenemos tres áreas motoras importantes. Vamos a tener primera vez luego tenemos otra está acá. Y una pequeña área que se encuentra a este nivel. Y que tiene prolongación hacia la parte central medial. Son tres áreas motoras definidas. ¿Okay? ¿Alguien sabe cuáles son esas áreas? Área de Broca. Área de Broca es creo. Entonces, la primera área, la segunda área y la tercera. Esto de acá es el giro prefrontal. Giro prefrontal. Es la corteza motora primaria. La segunda, ¿cuál sería? ¿Cuál estaría en la ¿cómo se llama? Creo que era Cuarto. De Puma. Esta se llama la corteza o el área No me acuerdo de qué era de premotora.
Y la otra área es este pequeño fragmento superior, se conoce como área motora suplementaria o corteza motora suplementaria. Cada una de estas áreas tiene diferentes funciones. Por ejemplo, si yo le digo a su compañero, pásame el libro, primero, o si digamos que él tiene sed y quiere coger su botella de Inca-Cola, primero tiene que nacer en el cerebro la idea de querer la Inca-Cola. La quiero. Luego la tengo que ubicar en el espacio. Luego mi cerebro tiene que estar consciente de dónde está mi mano, para saber desde dónde la voy a mover. Entonces, esto recibe un constante input de estímulos sensoriales, de propiocepción específicamente. Y luego que ya tengo ubicado y mapeado dónde estoy yo y dónde es el objeto que quiero coger, luego se ejecuta un programa motor para yo mover la mano una distancia determinada, a una velocidad determinada, con una fuerza determinada, para llevarlo nuevamente a una distancia determinada y hacer así, y elevar la cabeza y deglutir. Todos estos programas están presentes acá, en la corteza motora primaria. ¿Ok? La corteza motora o la corteza premotora es como una directora de la orquesta. Si bien los programas están acá, la forma en que se van a articular esos programas, la forma en que se van a ejecutar, cuál va a ser primero, cuál va a ser después, eso está controlado por la corteza premotora. Por ejemplo, yo estoy hablando, me estoy diciendo varias palabras. Cada una de las palabras tiene un diferente sentido. Si las utilizara en un orden diferente, cobrarían otro sentido o no tendrían ningún sentido. Para yo hablarlas, tengo que pensarlas primero, en un tiempo rápido, y luego darle un sentido. Entonces, el programa de ejecución está acá. Pero ¿quién me manda a decir cómo tengo que abrir la boca? ¿Cómo tengo que botar el aire por la cuerda vocal para decir tal o cual palabra primero, la otra segundo, la tercera en el tercer lugar? Esa articulación del programa de ejecución motor, esa dirección, lo controla esa parte, el área premotora. Entonces, el área premotora es, digamos, el cerebro de la motricidad. Mientras que la parte ejecutiva es el área motora. Y la otra área, esta área suplementaria, esta es una área que está encargada del control de los músculos axiales. Es un área que controla musculatura reptiliana, musculatura muy prehistórica, movimientos muy simples del organismo, por ejemplo esto, los movimientos de la espalda, de la pelvis, adelante, atrás, de costado, como reptil. Entonces es un área menos evolucionada, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, detrás de esta área, detrás del giro prefrontal, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ahí saben? Este es el giro precentral y este es el giro postcentral. En el giro postcentral, ¿qué tenemos? Sensitiva. Corteza sensitiva. La corteza somatosensorial, o el área somatoestésica. Entonces, las fibras sensitivas que me dicen, por ejemplo, dónde está mi sensación de tacto, presión, vibración, dónde está posicionado mi cuerpo, mis articulaciones, mi mano, todo eso llega primero a la corteza somatosensorial. Y eso le da un input a la corteza motora. Están íntimamente relacionadas. Tal es así que el tracto córtico-espinal está conformado por un 40% de fibras que nacen de la corteza somatosensorial. Es un poco difícil de entender porque uno dice cómo el tracto motor va a tener fibras sensitivas. Y es que el cuerpo necesita ubicar espacialmente dónde están las cosas.
40% de todo el córtex espinal es compuesto por fibras de la corteza somatosensorial. Y el resto tiene 30% de la corteza motora, primaria, y las otras partes, es decir, sería 30% adicional de la corteza premotora y la corteza suplementaria. Ahí tenemos el 100% de las fibras del tracto córtico espinal. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se entiende lo que se está diciendo? Porque se va a poner un poquito más complicado. ¿Se entiende? ¿Sí? Excelente. Ustedes de repente saben de que en la corteza motora primaria a una persona llamada Penfield se le ocurrió mapear qué tanto de esa corteza controla cada área del movimiento de nuestro cuerpo. Y nació con eso el homúnculo de Penfield. El homúnculo es una representación gráfica de cuántas neuronas, qué densidad neuronal está asignada al movimiento de cada área de nuestro cuerpo. Efectivamente, por ejemplo, las neuronas que se encargan del movimiento de la cara, de los músculos de fonación, de los músculos de la expresión facial, son una gran población de esa corteza premotora, que es mucho más grande que los músculos que se encargan, por ejemplo, del control de mis glúteos. Lógicamente, los movimientos y la forma que tienen que articularse esos movimientos en la cara es mucho más importante para la socialización con otras personas que los músculos de mi glúteo, seguramente. Igual de las manos y los dedos, cuando hacemos movimientos finos, por ejemplo, cuando ustedes hacen una cirugía más adelante. Es el área de la población neuronal que está encargada de controlar el movimiento de la mano tiene que ser mayor que la de controlar, por ejemplo, el movimiento de la rodilla. Porque hay muchas más variables al momento de mover la mano que al momento de mover la pierna. Entonces, por una vez revisan ustedes el homúnculo, se dan cuenta que esta corteza está topográficamente distribuida. ¿Okay? Especialmente a nivel del pulgar. Pulgar, boca y cara tienen la mayor cantidad de población neuronal. Y la menor cantidad de población es tórax, espalda, abdomen, pelvis, pierna. Y el pie vuelve a tener una población amplia de neuronas porque obviamente los dedos del pie también requieren cierta coordinación. No tanto como la mano, pero efectivamente pueden ser más importantes que otras áreas. Luego, en la corteza premotora tenemos diferentes áreas. Vamos a empezar por la parte inferior de esa corteza. A este nivel tenemos un área muy importante. ¿Okay? Este es un área que está encargada de definir, como es algo área premotora, hemos dicho que la área premotora es la directora de la orquesta, va a dirigir cómo se va a ejecutar el plan de la corteza motora primaria. Esta área específica que está bajito es el área que está encargada de la fonación y la articulación de las palabras. Esta área se encarga de fonación, articulación de palabras, y por tanto es tan importante para nosotros que recibe un nombre especial. Esta área es conocida como el área de Broca. Cuando se destruye esta área se producen afasias. Las afasias es cuando hay un disarte, el paciente no puede expresarse. Ojo, el paciente puede saber qué quiere decir, porque no hay un problema a nivel del intelecto, de la comprensión. Puede entender lo que usted le dice, pero al momento de querer articular la palabra y responder, no puede. Porque la zona que ejecuta los programas del área motora está dañada. Se llama afasia de Broca, cuando eso se daña. Es el área de Broca. Hay diferentes tipos de afasia: la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia de Broca o daño del área de Broca. Perfecto. Entonces, del lado izquierdo de la corteza tenemos esta área en esta zona.
¿Cuál es tan importante esta área? Nosotros tenemos que conocer cuál es la arteria que le lleva la irrigación a esa área. ¿Cómo se llama la arteria que da irrigación al área de Broca? Puede ser parte de la arteria cerebral media, simplemente las arterias del ventículo estriado. Muy bien. Por encima de esa área, por encima del área de fonación, tenemos otra zona que controla la mirada conjugada, que le decimos campo visual frontal. Campo visual frontal. Cuando esta área está intacta, me permite a mí poder orientar la visión hacia adelante con ambos ojos. La visión no se me va ni a la derecha ni a la izquierda. Puedo enfocar mi vista al frente. Está íntegra esta área. El área derecha, o esta área que se llama campo visual frontal derecho, si yo lo estimulo, hace que los ojos vayan a la izquierda, conjugadamente, ambos. Y si estimulo el lado izquierdo, hace que los ojos conjugadamente vayan a la derecha. ¿Por qué es importante? Vamos a dedicar ahora a esto de otro ángulo. Si yo lo tengo de esta manera, digamos que esos son mis hemisferios cerebrales, mis ventrículos laterales, pero un corte más frontal, en donde está esta área, ¿verdad? Vemos que acá está Broca, y acá está mi área de campo visual frontal. ¿Qué pasa si yo tengo un tumor en la cabeza que está creciendo por acá, y está generando edema cerebral por acá y está irritando esa zona? Si irrita, es como si lo estuviera estimulando. Y si estimula esa zona, si la presión desde el lado izquierdo, ¿hacia dónde va a mirar el paciente? ¿Hacia el lado derecho? Y si la lesión fuera de este lado, irrita el área de campo visual frontal del lado derecho, ¿hacia dónde va a acabar la lesión del paciente conjugadamente? ¿Al lado? Eso es importante, por ejemplo, en los casos de epilepsia. En las epilepsias, el paciente, después del ictus, le abre los ojos, está mirando hacia un lado, porque el foco epiléptico ha sido producido en el campo visual izquierdo. El campo visual frontal izquierdo, entonces el paciente está mirando hacia la derecha, porque lo está irritando. Pero, si el tumor, por ejemplo, o el infarto destruye esta área, la destruye, el tumor se ha expandido, una chancata tenemos ahí. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué sucede con la visión conjugada del paciente? Lado izquierdo, destrucción de esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde se va la mirada? ¿Hacia allá o hacia allá? Se destruye esta parte, ¿verdad? Se destruye acá mi área frontal visual. Ahora, ¿dónde va la mirada? ¿Derecha o izquierda? ¿Para allá? Si yo irrito esto acá, se va a la derecha. Si estimulo esta área, se va a la derecha. Si la destruyo, funciona solamente la izquierda. Y si funciona solamente la izquierda, la mirada se va a el lado de la lesión. Entonces, cuando es una lesión irritativa, mira el paciente al lado opuesto de la lesión. Cuando es una lesión destructiva, la mirada conjugada va al lado ipsilateral de la lesión. Porque el otro campo prevalece. El otro campo que sí está funcionando está sobreestimulado. ¿Ok? Por encima del campo visual tenemos otra área que controla los movimientos del cuello. ¿Sí? Todos estos movimientos. Y por encima de esa Esto que vendría a ser tenemos otra área que controla los movimientos de la
mano, de los pelos de la mano. Hasta acá, chicos, ¿se entiende? Dijimos que el área suplementaria tenía la función de controlar qué músculos. El área suplementaria, músculos. Axiales, espalda, pelvis, tórax, torso, acá, todos los músculos centrales. ¿Bien? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? ¿No? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Haga la hora de que haya presente. Porque eso me hace más que complicarse cada vez más. ¿Todo ok? Doctor, primero la vía corticoespinal va a empezar en donde las cortezas que usted está diciendo, que va a venir 40% de sensorial y lo demás motor. Luego va a pasar hacia lo que viene a ser hacia la corona radial. La corona radial, sí. Hasta ahí, pues, ¿no? Y se va a ubicar en lo que viene a ser el... ¿Cómo se llama? Es lo que no veo, que me tapa. El campo visual frontal. Eso todavía no tiene nada que ver con la corona radial. No, claro. Después de la corona radial. Hasta ahí estamos. Hasta ahí tienen las funciones de cada área, ¿verdad? De cada área de la corteza motora. Porque eso va a formar parte del plan córtico espinal. Bien. Listo. Sigamos. Desde ahí empieza, ¿no? Entonces, solamente está escuchando. Y si quieres, te dan de Esta corteza, donde el doctor nos mencionó durante su introducción, la corteza motora, la corteza cerebral en general, tiene cuántas capas, histológicamente hablando. 6 capas. De la quinta capa salen las neuronas del protocórtico espinal. Y son dos tipos de neuronas. Una que son importantes, que son las piramidales. Que reciben también el nombre de neuronas de Betz. Y el resto de las neuronas piramidales. Las neuronas gigantopiramidales tienen el tamaño más o menos de unos 7 u 8 eritrocitos. ¿Cuánto mide un eritrocito? Aproximadamente 7 8 litras. 7 8 litras. ¿Cuánto entonces mediría una gigantopiramidal? Grande, como 7 u 8 eritrocitos, como 60 litras más o menos. Y tienen axones que son de aproximadamente, digamos, este es el cuerpo, y el axón tiene un diámetro de 14 micras. Un axón de una neurona normal tiene 4 micras aproximadamente. Los axones son axones robustos, son gruesos. ¿Cuál es la razón por la cual estos axones son así? ¿Por qué? ¿Qué facilidad adicional le da a esta neurona que tiene un axón grande? ¿Por qué querría tener un axón grande la neurona? Para aumentar su velocidad de conducción. Hay dos maneras que ustedes tienen para poder aumentar la velocidad de conducción. Aumentar el grosor del axón, para que, es como si yo tuviera una pista de un carril o una carretera de 5 carriles. Por la carretera más ancha va a poder circular más estímulos, ¿verdad? Y la otra es mielinizando el axón. ¿Bien? Otra de repente sería acortando el axón, pero fisiológicamente eso no se va a poder hacer. ¿Sí? Ok, estas líneas gigantopiramidales tienen axones grandes y tienen una particularidad que las diferencia de las neuronas piramidales o de las otras neuronas del protocórtico espinal, y es que sinapsan directamente con la motoneurona inferior. En la médula espinal, acá tenemos las neuronas del protocórtico espinal de las motoneuronas inferiores, las motoneuronas inferiores.
Ok, vamos a ampliar, vamos a coger una de estas neuronas y vamos a ponerla acá. ¿Okay? Este es una de mis neuronas inferiores, motoneuron inferior. Motoneurona inferior. Las células gigantopiramidales de T, que están acá, grandes, así preciosas, van a bajar y van a hacer sinapsis directamente acá. Y las van a estimular. Mientras tanto, las otras neuronas del tracto córtico espinal van a hacer sinapsis en interneuronas o neuronas internucleares, que lo que hacen es inhibir a las neuronas inferiores. Entonces, una diferencia fundamental es que mientras las neuronas gigantopiramidales estimulan a la neurona inferior, las otras neuronas del tronco espinal estimulan a la interneurona, y la interneurona tiene la función de inhibir a la motoneurona inferior. Esta acá inhibe, no puede acá un signo negativo. ¿Por qué? Porque el tracto córtico espinal es un tracto que se encarga de inhibir que la neurona motor inferior despolarice a su voluntad, que lo haría normalmente, que libera acetilcolina a lo loco. Entonces, la neurona superior controla en qué momento va a liberar la acetilcolina. Y como constantemente está liberando, tiene que regularla. Y la regula a través de las interneuronas. Pero si la quiero estimular directamente, tengo las neuronas gigantopiramidales o leves. Voy a tener un tracto córtico espinal que viene de la corteza del lado derecho y un tracto córtico espinal que viene de la corteza izquierda. Cada tracto córtico espinal tiene aproximadamente 1 millón de axones, 1 millón de neuronas más o menos, de cada lado. De ese millón, el 3% corresponde a las neuronas gigantopiramidales. El 3% son neuronas de Betz. Simplemente se sinapsis. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuántas neuronas Betz hay por cada millón de neuronas del tracto córtico espinal? ¿Cuánto? 30.000. De ese millón, 30.000 representan las neuronas gigantopiramidales. Entonces, la mayor cantidad de neuronas del tracto córtico espinal son neuronas inhibidoras, que lo que tienen es inhibición. Ahora, ustedes acaban de ver hace un momento en la placa neuronal de que la liberación de la acetilcolina, ¿verdad?, estimula la placa neuronal, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber además que la liberación de la acetilcolina se da de dos maneras, es bimodal o bifásica. En una manera es de forma pulsativa, es decir, cada vez que yo quiero mover voluntariamente un músculo, voy a tener a voluntad liberación de acetilcolina en la placa neuronal. Pero cuando yo no lo quiero hacer, esa acetilcolina también se está liberando de manera continua. Y lo que hace la acetilcolina en la placa neuronal cuando se libera de manera continua es darle señal trófica al músculo. Señal trófica quiere decir que mantiene la masa muscular y el volumen del músculo. Si yo corto el supply, pues le corto el suministro de acetilcolina al músculo, como por ejemplo en las lesiones de motoneurona inferior, yo corto el axón de esa neurona y destruyo la placa neuronal, y no tengo lesión de acetilcolina, ese músculo con el tiempo se atrofia. Y se atrofia porque la acetilcolina no está presente para dar la señal trófica al músculo de activar su núcleo para activar su maquinaria proteica para mantener su volumen y su masa muscular. A diferencia de cuando tengo lesiones en la corteza cerebral, porque ahí la monotonía inferior sigue liberando acetilcolina, porque no hay señal inhibidora, entonces sigue liberando su músculo y la acetilcolina va a darle la señal trófica al músculo. Entonces la pérdida de masa muscular en una lesión de la motoneurona superior es menor que la pérdida de masa en una lesión de motoneurona inferior.
Tienen que tener eso muy en cuenta. ¿Ok? Eso. Entonces, esa es la manera en que se estimula la monotonía inferior que va a controlar finalmente el músculo. Esta monotonía inferior que nace de acá es la que finalmente va a ir con su axón ¿a dónde? A la placa neural y va a producir la contracción muscular. ¿Ok? Acá está su acetilcolina, ¿no? Y una patadita que hemos visto y va a liberar. Ahora, vamos a ver de este lado. Entonces, de este lado vamos a hacer un corte a nivel de la corteza motora primaria. Tenemos acá nuestras neuronas. El músculo se grafica de este lado, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el área de la mano, acá tenemos el área de la boca. Perdón, acá está el área del pie, mano, boca, dedo, etc. Bueno. Los axones que nacen de acá, nacen de todos estos niveles. Conforman una estructura que su compañera ha mencionado hace un momento, que se llama la corona radial. La corona radial. Tanto para las fibras motoras como para las fibras sensitivas que están ascendiendo por los tractos ascendentes, los tractos espinocorticales. Y esos axones confluyen en una zona bien rica en axones. Ahora, acá, de este lado, yo tengo mi ventrículo lateral. Voy a tener mi tálamo óptico, ¿verdad? De mi tálamo. Y luego voy a tener acá, por ejemplo, mi ganglios basales, el globo pálido, el glutame, ¿no? El núcleo linfítico estriado. Y estas fibras van a pasar por acá y luego van a pasar por acá, en esta zona que se llama la rodilla de la cápsula interna. Acá se forma un área de materia blanca, ¿verdad? Vemos que el tálamo nuclear, el tálamo está acá. Mi ventrículo lateral, ¿verdad? Y por acá va a pasar todo ese conglomerado de axones, o igual que se llama la cápsula interna. Pasa por el brazo posterior, la rodilla, el brazo anterior y sigue descendiendo en su camino hacia la médula espinal. ¿Sí? Pasa ahí descendiendo. Es muy importante esta zona de confluencia porque es una zona que es muy sensible a los impactos cerebrales y que cuando se daña por justamente la pérdida del ventrículo estriada produce hemiplegia de un lado del cuerpo. Justamente agarramos todos los axones de la corteza motora que están descendiendo. ¿Sí? La primera zona con la que nos vamos a encontrar es el mesencéfalo, ¿verdad? Nuestro mesencéfalo debería ser una cosa así. ¿Okay? Y nuestro mesencéfalo tiene acá su canal ependimario. El mesencéfalo está dividido en 3 áreas. Ustedes imagino que las deben recordar en anatomía, ¿verdad? Pasa todo esto y llega ahí. Todo eso tengo que hacer para poder levantar. ¿Cómo se llama el área posterior del mesencéfalo? No. Entonces, esto es como si ¿Cómo se llama? ¿Qué estructuras encontramos en el área posterior del mesencéfalo? para estudiar la física.
¿Estamos ahí? Los colículos superiores están encargados de la orientación de la mirada, en el reflejo de los actos espinotectales y tectoespinales. Eso ahora, esos los colículos superiores se encuentran en esta región que se llama el tectum. Tectum. ¿Sí? Esto es el tectum. La zona media del mesencéfalo se llama tegmento. Tegmentum. Tegmentum o tegmentum. Y su límite es el tectum, donde están los colículos, hasta la sustancia negra o la sustancia negra, que son un grupo de neuronas que se encargan de producir acetilcolina. Y por delante, en la parte anterior del mesencéfalo, tenemos la cruz cerebro, la cruz del cerebro. Recuerden que el mesencéfalo es la parte más superior del tronco encefálico. Pues una vez que estamos llegando a esa parte, acá al mesencéfalo. La cruz cerebro se divide en 5 segmentos. Se divide en 5 partes. Y el tracto córtico-espinal desciende por la parte anterior del mesencéfalo y ocupa los 3 quintos centrales. Toda esta parte de acá. Por acá discurre el tracto córtico-espinal. De tal manera que si ustedes tuvieran un paciente con una lesión mesencefálica, tipo tumor o infarto, que compromete el tectum y el tegmentum, no van a tener problema de motricidad. Porque el tracto córtico-espinal no pasa por ninguna deformación, sino por el área anterior de la cruz del cerebro. Pero si tiene una lesión que de repente ocupa espacio, empuja, comprime o infarta la zona anterior, van a tener compromiso de todo el tracto córtico-espinal. ¿Vale? A medida que el tracto córtico-espinal va descendiendo, ¿okay? Se encuentra con el mesencéfalo, ¿verdad? Que es esta zona. Sigue descendiendo y ¿de dónde se va a encontrar? ¿Se va a encontrar en? En el puente de Barolio. El puente simplemente. Luego por debajo de eso está la médula oblongada. Y acá la médula espinal. La médula oblongada también se llama bulbo, es la protuberancia, el puente de protuberancia. ¿Okay? En el puente de Barolio hay una serie de cruces de sustancia blanca y de sustancia gris. No lo vamos a tocar porque es un tema muy amplio, pero vamos a imaginar que acá hay un montón de núcleos y los tragos simplemente se separan acá, ¿no? Pasan entre los núcleos y forman diferentes núcleos, igual de este lado, de este lado también, se dividen, pero no cruzan, solamente se dividen y luego se vuelven a unir a nivel de la médula oblongada. Tiene que hacen una prueba
y tiene anticuerpos muy transitorios ahora, ¿Aló? ¿Aló? en base a qué funcionaba. ¿Sí? Por eso pide ¿Estás entendiendo? Entiendo lo que En este momento estoy ocupado. Lo que pasa es que hay total una vida, una vida. Sí. Eso no me enseñaron. No, sí, pero no a tanta profundidad. A nivel de la nube prolongada, tenemos dos estructuras importantes que son las pirámides. La nube prolongada, si la ampliamos un poquito, vamos a ponerla acá. Primero, cuando la verdad me sentí la cosa, ahora lo En esta parte, que se llaman las pirámides, esta parte se llama las olivas. Pirámide, pirámide. Oliva, oliva. Y el tronco córtico espinal está descendiendo justamente del mesencéfalo hacia la protuberancia y hacia la miembro con sus axones otra vez reagrupados. Está bajando con dos axones hacia la pirámide. Y las pirámides son importantes porque acá se da un fenómeno que se llama decusación. La decusación de las pirámides, en donde las fibras del tronco córtico espinal cruzan al lado opuesto. Entonces acá se da la decusación de fibras para que luego continúen su trayecto hacia abajo. De tal manera que una vez que llegamos a la médula elongada, estas fibras han cruzado por este lado, por este lado, y van a continuar su descenso hacia la médula espinal. ¿Cuántas fibras cruzan en esta decusación de las pirámides? Entre solamente un 80% de fibras cruzan, decusan. Y eso quiere decir que hay un 20% de fibras que no decusan, que se mantienen ipsilaterales, siguen descendiendo por sí misma. Por sí misma. Esas fibras que pasan y se cruzan las pirámides son las fibras piramidales, el sistema piramidal. Ahora, el sistema extrapiramidal, por lo general son las fibras que no decusan por las pirámides. Y además están en relación a otras fibras naturales que controlan tono muscular. Porque el tracto córtico espinal, a medida que va bajando, acaba dando diferentes colaterales a otras áreas. Da colaterales, por ejemplo, a la sustancia reticular, al núcleo rojo, a la sustancia reticular, a las olivas, a los núcleos vestibulares del aparato vestibulo-coclear, en diferentes áreas. Son fibras accesorias. Por ejemplo, si yo quiero mover la mano para manipular mi plumón, las fibras del tono tienen que lograr primero el tono de mi muñeca. Para que tenga cierta fuerza, cierto tono, yo pueda mover en el aire de mi mano. Entonces, ese control accesorio de las zonas que no van a estar involucradas en el área de movimiento son reguladas por estas zonas que luego le dan impulso al cerebro y a los núcleos basales, al núcleo caudado, al núcleo lenticular, al pálido, etc. En lo que se conoce como el sistema gravitatorio y antigravitatorio del cuerpo. Entonces, las fibras siguen bajando y cuando lleguemos acá, vamos a hacer una ampliación de la médula espinal. Esto es lo que no me acuerdo. Ahí tengo
van a descender por diferentes funículos. Por ejemplo, el tracto córtico espinal, la porción que decusa termina entrando por los funículos laterales. Y el tracto córtico espinal anterior, de las fibras que no decusan, pasan por el funículo anterior. Que recuerden que el objetivo finalmente es inervar ¿a quién? A las neuronas inferiores que están acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Anterior. ¿Películas anteriores? El tracto que no decusa está bajando desde la decusación de las pirámides por acá, Es que no decusa, se va por el tracto córtico espinal anterior, anterior. y las fibras que sí decusan están descendiendo por el tracto córtico espinal lateral. Casi antecruzal. Antecruzal. En el axe anterior de la neurona espinal, las neuronas están ubicadas también topográficamente. Esto quiere decir que las neuronas que controlan el movimiento del centro del cuerpo están más ubicadas en el centro de la neurona espinal. Y las que controlan los músculos de las manos, los pies, la periferia del cuerpo, las zonas laterales o más periféricas, están ubicadas también en la parte más periférica del asta anterior de la neurona espinal. Entonces, el tracto córtico espinal anterior simplemente entra por acá y hace sinapsis con esa neurona por acá. Y esta hace sinapsis con esta neurona acá, y otra hace sinapsis con esta de acá, y así sucesivamente. Mientras que las del tracto córtico espinal también van a hacer sinapsis, pero acá en esta zona, en la comisura anterior, van a decusar. Al final todas decusan, pero a diferentes niveles. Entonces estas, como están viniendo a controlar las neuronas que están más centrales, que controlan los movimientos de tórax, la pelvis, etc., van a hacer esta destinación y van a inervar acá. Y esta inervará acá. Entonces al final decusan también, pero a otro nivel. Ahora, la pregunta es muy sencilla. Esas neuronas que están inervando esa población de neuronas inferiores, ¿de dónde vienen? ¿De qué parte de la corteza están viniendo? Ojo, te estoy diciendo de que esas neuronas que están conectadas de manera central son las que controlan el movimiento axial del cuerpo y son las que decusan al final. ¿De dónde están viniendo? ¿De qué parte de la corteza cerebral están viniendo esas neuronas? Que les dije al inicio, del área suplementaria, donde se controla los movimientos axiales del cuerpo. Entonces, esa es la orientación del tracto córtico espinal. El tracto córtico espinal son las motoneuronas superiores que descienden de la corteza de estas tres áreas, adicionalmente el somatosensorial, bajan en la corona radiata, pasan por la cápsula interna, entre el globo pálido y el tálamo óptico, descienden y dan por laterales a diferentes estructuras, como por ejemplo los núcleos vestibulares, los núcleos, acá hay núcleos vestibulares, que tienen cuatro porciones. Una porción lateral, medial, superior, inferior, ¿okay? A la sustancia reticular, tanto los núcleos pónticos como los encefálicos, pero la sustancia reticular abarca todo el tronco encefálico, y cruzan luego la difusión de las pirámides para continuar e ingresar a la neurona espinal por los diferentes funículos, por el funículo lateral y el funículo anterior. El lateral para el tracto córtico espinal lateral que lleva las fibras decusadas y el anterior para las fibras no decusadas, que son las fibras de la red suplementaria que controlan los movimientos axiales del cuerpo. Muy bien, porque esas fibras pasan por el encéfalo
por la estrucera, que es la parte más anterior de los encéfalos, en sus 3 quintos centrales. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Eso es básicamente el tracto córtico espinal. Ahora, funcionalmente, como les digo, también se consideran en algunas literaturas los tractos que llevan una relación córtico-nuclear de unos pares canales, porque son motores también. Pero no recursan, obviamente, esos pares quedan en el encéfalo, no llegan a difusión la pirámide, porque no entran en la médula espinal. Funcionalmente, a veces los consideran como parte de la pirámide, pero anatómicamente no son parte de esta. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Qué dice bien? La próxima clase es la vía descendente, que es 3 veces más que eso. Una fácil. Bueno, eso es lo que estábamos viendo en el video, no estaba tan. Todo bien. Gracias. Voy a quedar 15 minutitos. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema gravitatorio y gravitatorio. Ah, no, la verdad. Yo iba a decir, quiero comer. Tengo hambre. Ya me tocó, y te toca a ti. No puedo. Me va a dar gastritis. Mi mamá no sabe que como está ahora. Ella piensa que como a las 2. Ajá. ¿Te has entendido? No, de explicar no explicar bien, pero es ¿no escuchaste lo que dijo? Si yo estuviera diseñando, o sea, no es imposible. Pero como no se sabe. Debería aguantar más. Pero yo no veo todo, así que Yo creo que estoy entendiendo más que solo para... Pero claro, ya tenemos. Sería el toro. No, yo por momentos no te voy a mentir, me pierdo. Sí.